No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, no se diga más RD en Twitter, además de poder compartir y observar nuestros contenidos en YouTube y en Spotify, simplemente colocando en el buscador No se diga más radio. Oye, hoy hemos tenido un día como muy psicológico, ¿no? Hoy, profundo. De mucha reflexión, diría De yo. verdad que sí. De mucha Y reflexión. yo queriendo hablar desde el minuto 1 de política y ustedes no me han dejado hablar de política hoy. Bueno. Pero es que vamos a hablar de Ya política venimos ahora. a hablar de O sea, política. O sea, nos todo llegó el tiene su momento, hora. nos llegó el Todo momento. Llegó el hora. momento. Bueno, ¿y qué mejor momento para darle Yo no la hablo de bienvenida política entonces? No, nada más. ¿Qué mejor momento para darle la bienvenida entonces a un señor que vuelve a tener partido? Ay. El diputado José Horacio Rodríguez. Diputado, Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Gracias, muy contento de estar compartiendo con ustedes aquí. Pero él tenía partido. No, supuestamente no. Ahora el partido... No. Vamos a poner todo desde el principio. Eso es lo que yo he leído. Eso es lo que yo he leído. Ellos se fusionaron, luego se separaron y ahora vuelve a tener, ¿cómo que se dice? El reconocimiento. El reconocimiento, pero él estaba en Alianza País tenía partido ahí. pero Hasta entonces- mayo, pero verdad, de mayo Pero ya va, hasta diputado. ahora Ya va, estábamos un poco... Ya va, diputado. Ya va. Honorable. La primera pregunta que yo le quiero hacer es: ¿por qué la gente está tan preocupada, alborotada, nerviosa en las redes, atacando de que no, que ese partido, eso no puede ser, que eso es ilegal? Yo he visto mucho más gente celebrando y apoyando. Yo he visto mucho más gente contenta y feliz de que existe esta nueva opción progresista con quienes se identifican con estos valores, con estos principios, con esta forma de hacer política. Yo estoy contento, por cierto. Yo soy Sí, del no, otro- yo sé que hay mucha más la gente que está contenta y que está feliz. Por cada mensaje negativo yo creo que recibimos 100 de apoyo y nada más hay que comparar esos haters que hay en las redes con cada uno de los likes que por el contrario apoyan y respaldan esta decisión, que yo creo que es un acto de justicia de parte de la Junta Central Electoral. Yo creo que quienes han reaccionado de esa manera no tienen un poco falta de conocimiento e ignorancia al respecto. Quizás reaccionaron un poco porque, ¿verdad?, no simpatizan con nosotros. El que hace política no es monedita de oro, no todo el mundo le va a gustar la cosa que uno hace, trabaja, defiende, a pesar de que sea por el bien común. Yo no creo que nadie esté en contra del bien común, pero siempre es verdad, cuando uno está en estos aspectos, la política es una lucha por el poder. Nosotros luchamos por un poder que sirva para que los dominicanos y las dominicanas vivan con dignidad en su tierra y en su patria. Pero cuando tú luchas por el poder, tú vas a encontrar adversarios. Y esos adversarios siempre te tratarán, ¿verdad?, de hacerte daño, de disminuirte, y por eso se quejan. Y yo creo que se adelantaron y comenzaron a criticar sin ni siquiera haber leído la resolución número 23/2022, que para quienes la quieran leer tiene 34 páginas, está colgada en la página web de la Junta Central Electoral y tiene todo el sustento y la base legal. ¿Qué es lo que dice básicamente la resolución? Porque la discusión evidentemente ha tornado en que supuestamente luego de una fusión hay un articulado de la ley electoral que dice que cuando hay una fusión se pierde la personería jurídica. A las personas, yo no he visto la resolución, por tanto, yo las veces que he opinado al respecto digo, bueno, yo confío, pero y creo mucho en el comportamiento político de José Horacio, como creo en el de otras personas, y si hay algo mal ahí, evidéncienlo, ataquen y pónganlo en evidencia, básicamente. Pero ¿cuál es la situación respecto a si hubo fusión, si no hubo fusión, y si la Junta podía o no devolverle la personería jurídica al partido Opción Democrática? Es un tema técnico y hay que quizás ser conocedor del derecho para poder entenderlo del todo, y es también un tema político. Tiene los dos componentes. Sí, claro que sí. Pero en lo técnico, y tú y yo somos colegas, Sí. porque somos abogados y quizás pronto seamos colegas también en otros Ay. aspectos. Me estás convenciendo, me estás convenciendo. Vamos a ver. Él sabe mi situación. Ya tú sabes. Para que José Horacio sabe. Entonces, nosotros, tú sabes que tú no puedes interpretar una situación jurídica sobre la base de un solo artículo. Hay muchos artículos que inciden de diferentes leyes y normas jurídicas para poder interpretar una situación. Y es verdad, si tú lees de manera aislada,
un artículo específico de la ley de régimen electoral te dice el partido que se fusiona pierde su personería jurídica y por lo tanto extingue su personería jurídica. Pero si tú lees solo el artículo, tú dices, verdad, es una violación a la ley. Pero después tú te lees el párrafo 3 del artículo 126 de la ley de régimen electoral que dice que la Junta Central Electoral tiene facultad para conocer de la revisión de las resoluciones que aprueben pactos de fusión. Es decir, que la ley de régimen electoral le da potestad a la Junta Central Electoral como único órgano para revisar los pactos de fusión. Si la ley dice que lo puede revisar, quiere decir que no son necesariamente estáticos en el tiempo y que puede volver sobre sus pasos. ¿Y cuáles son los argumentos que nosotros hemos sustentado para justificar esa revisión? Lo que depositamos fue un recurso de revisión. Y esa revisión, que no fue un recurso de nulidad, como yo he visto que incluso han dicho algunos, fue un recurso de revisión. De la fusión anterior. De la resolución que aprobó el pacto de fusión. ¿Y por qué nosotros estamos invocando esa revisión? Porque una de las razones que nos llevaron a fusionarnos fue el impedimento que nos impuso la Junta Central anterior de participar coaligados o aliados con Alianza País. De hecho, está documentado. Ustedes se buscan la resolución 1 y la resolución 2 de la Junta Central Electoral del año 2019. Son resoluciones que nos negaron la alianza y nos negaron la coalición. Ya. Y nosotros le depositamos un recurso de reconsideración explicándoles que negarnos a hacer la alianza violaba nuestros derechos fundamentales, a la igualdad como partido político, a la participación política, a la libertad de asociación. Y la Junta, sin responder a esos argumentos, reiteró, no, la ley dice que usted es un partido nuevo y no se puede aliar, y por lo tanto usted no puede participar aliados. Y entonces ustedes en ese momento tuvieron que acceder a la fusión. En ese momento no. Antes de acceder a la fusión, incoamos una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que se declarara nulo ese artículo de la ley de partidos que nos impedía hacer la alianza. ¿Por qué? Porque violaba nuestros derechos. Pero pasaron 6 meses y el tribunal no fallaba. Y ya estaban los plazos venciéndose para la escogencia de las candidaturas y para poder suscribir las alianzas. En ese momento la Junta Central Electoral, la única opción que tienen es la de fusionarse. Y nosotros estábamos esperando la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, al final nosotros no estamos en política para tener un partido. Eso es un medio, no un fin en sí mismo. Nosotros estamos en política para que nuestras ideas prevalezcan en los espacios de toma de decisión. Para que desde el Congreso tengamos legisladores que defiendan la justicia social, que defiendan los derechos humanos, que defiendan el medio ambiente. Para eso nosotros estamos en política, no es para tener un partido. Claro. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Bueno, si se convierte en un obstáculo la personería jurídica porque por ser nuevo nos impiden hacer alianza, pues entonces no tenemos ningún inconveniente en fusionarnos. Pero ¿qué pasa? Meses después de realizada la fusión, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia donde confirma, ya no nosotros, sino el Tribunal Constitucional encargado de interpretar la Constitución, que en efecto, habernos prohibido hacer alianza violaba nuestro derecho a la igualdad ante la ley como partido político. Porque el artículo 39 dice que todo el mundo recibe el mismo trato de la ley, a nosotros nos estaban dando un trato diferenciado. Que violaba nuestro derecho a la libertad de asociación, que es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, no solamente para las personas físicas, sino también para las personas jurídicas, en este caso un partido político. Y que también violaba nuestro derecho a la participación política, que también es un derecho constitucional. Y en base a esos argumentos anula ese artículo. ¿Qué pasa? En ese momento consideramos la posibilidad entonces de pedir la revisión de ese momento, pero los plazos estaban ya corriendo. Ya se habían cerrado los plazos para inscribir candidatura, ya se habían cerrado los plazos para concertar las alianzas. Y dijimos, pero si la Junta ya tiene una tradición en estos últimos 4 años de interpretar la norma lo más negativo para nuestro partido, porque ya viene la parte política, entonces solamente es jurídico, es político, nosotros no tenemos ninguna garantía de que aún no aprueben la revisión, nos van a permitir, como los plazos ya están cerrados, inscribir candidatura, porque va a decir, ya los plazos se cerraron, usted no puede inscribir candidatura, porque ya no habían interpretado la ley de manera arbitraria antes. No, ya los plazos se cerraron, usted no puede hacer alianza. Ok, ustedes podían, porque se anuló este artículo, pero los plazos están cerrados, por lo tanto ya no pueden. Entonces, ¿qué decidimos? Continuar manteniendo para la participación del 2020 de esa manera. Pasadas las elecciones y visto que en el transcurso de estos años no se pudo materializar, de hecho, la fusión, nos mantuvimos de alguna manera como organizaciones aparte, entonces dimos el paso para solicitar formalmente la revisión ante la Junta Central Electoral, argumentando que sean restituidos esos derechos fundamentales que el propio Tribunal Constitucional confirmó que habían sido vulnerados. Básicamente, a ustedes le habían violentado un derecho basados en un articulado que luego se declaró inconstitucional. Paréntesis, recordemos que la ley electoral es la ley posible. Fue como que la fueron desmembrando porque muchos de sus articulados eran inconstitucionales. Este fue uno de ellos. Luego de que fue declarado inconstitucional y pasado el tiempo electoral, ustedes procedieron a
que les restituyeran derechos que en base a un articulado que había sido declarado inconstitucional se les habían negado. Y todo da al traste con que la Junta Central Electoral da nacimiento nueva vez al partido Opción Democrática. Y un argumento importante, porque tú puedes decir, no, hay otras interpretaciones. La fusión, en ningún lugar la ley dice que sea irreversible, tampoco dice que se pueda revertir, solamente dice que se puede revisar. Claro. Y entonces hace un argumento que dice la Junta Central Electoral, pero es que la propia Constitución, artículo 74, dice Manda a cómo revisar. dice cómo se interpretan los derechos fundamentales, y aquí hay derechos fundamentales en juego, Claro. que dice en el artículo 74 el principio de favorabilidad. Cuando haya dudas sobre cómo interpretar derechos fundamentales, y en este caso puede haberla, porque verdad, la ley no es, con relación a este tema, no es 100% clara, dice, debe prevalecer la interpretación que más beneficia a la persona titular del derecho. Que digamos que es el bien común mayor a proteger. Y ese es el principio de favorabilidad. Entonces, ese es uno de los argumentos que también utilizó la Junta Central Electoral para fallar como lo hizo. Y nosotros nos sentimos agradecidos, sentimos que se hizo un acto de justicia y estamos con muchísimo entusiasmo trabajando nuevamente para hacer lo que hacen los partidos, que es salir a convencer, a generar esperanza y a despertar esa esperanza en el pueblo de que es posible un mejor porvenir con una propuesta política diferenciadora y con gente buena que se sume a participar. Justo esa parte me iba. ¿Qué viene ahora para el partido? ¿Cuáles son esos objetivos que ustedes quieren alcanzar ya después de esta formalización? Bueno, lo que más hay trabajo por delante. Mucha gente dice, felicidades, gracias, pero ahora lo que falta es trabajo. Y dentro de ese trabajo yo creo que nosotros vamos a comenzar a trabajar en presentar un programa al país de lo que nosotros aportamos, queremos aportar y llevar a la política. Y vamos demostrando con nuestra práctica. Por ejemplo, nosotros somos un partido comprometido con el lema de la buena política y una de las claves de eso es que la buena política es transparente, la buena política rinde cuentas. Opción Democrática es el único partido que desde hace 2 meses ya está publicando en sus redes sociales todos los ingresos que recibe. Y hasta ahora los ingresos son de los aportes de los militantes, porque nosotros no tenemos acceso a financiamiento público todavía. De hecho, con la ley actual nos tocaría financiamiento después de las elecciones. O sea que nos tocaría participar en las elecciones sin financiamiento público. Como está redactada, que yo creo que también es injusto, porque tú no puedes tener partido, ¿verdad?, que con esos niveles de desigualdad. Pero bien, esas son las leyes y esa no la estamos impugnando. Y vamos a comprometernos con eso, porque nosotros no podemos, todos los partidos hablan de que cuando lleguen al gobierno van a ser transparentes, pero no le informan a la ciudadanía cómo se financian, cuánto reciben, cómo invierten o gastan eso que reciben. Y esa es una de las cosas que nosotros comenzaremos a hacer. Y es un compromiso que deben asumir todas las personas que asuman candidaturas en Opción Democrática. A regidores, a alcaldes, a diputados, a senadores, incluso si tenemos un candidato o candidata presidencial, tendrá que hacer sus reportes de campaña de manera periódica, lo que ingresa y cómo lo gasta. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar esas anónimo, prácticas. No lo aceptan. No, ojo, eso la ley prohíbe. La ley establece claro cómo los se financiamientos, la ley lo establece. Pero nosotros no necesariamente, por ejemplo, en mi caso de mi campaña, yo no publicaba quién me donaba. Yo no decía, mira, José Martín de Brito me donó aquí 2,000 pesos. Yo lo que decía era, recibí una donación de 2,000 pesos. O sea, así la gente tiene un control y cuando sea una donación demasiado grande, pues entonces eso sí genera curiosidad. Ven acá, Claro. ¿quién es? Porque una donación pequeña no te compromete, digamos. Correcto. Como te puede comprometer. Y aquí para cambiar la política hay que cambiar el financiamiento. Correcto. Eso es importantísimo. Totalmente de Es el origen de todos los Hay que males, cambiar el como país, dicen. creo yo. El país, Hay que no, cambiar pero la que... cultura, José de Horacio. cultura política, pero el financiamiento es clave. Mientras tengamos campañas electorales tan costosas, eso aleja a la ciudadanía común Correcto. de la posibilidad de ser parte de los espacios de toma de decisión como el Congreso Nacional, como son las salas capitulares y los ayuntamientos, donde todos los dominicanos tienen derecho a estar. Si quieren aportar, si quieren servir. No debe ser un privilegio para quienes tengan acceso a mucho dinero. ¿Cuál es el tarifario? ¿Cuánto cuesta ganar una senaduría? ¿Cuánto cuesta ganar una diputación? No tu ejemplo, porque sabemos Varía mucho, pero por ejemplo, actualmente la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral permiten que un aspirante a diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es la que conozco porque es la mía, pueda invertir hasta 50 millones de pesos. Ujú. Sí, sí, Eso me sí. parece Ese un es el absurdo promedio, ese es el total. promedio. Y es legal, puede hacerlo. Y eso a mí me parece absurdo. Nosotros hicimos una campaña que no pasó de los 4 millones, entre la pre-campaña y la campaña. Menos una décima parte de lo que la ley permite. ¿Entiendes? Y esos 4 millones fueron a lo largo de un año. ¿Entiendes? Entonces,
Eso hay que cambiarlo porque eso nos va a Etericando, ayudar a Chelito, mejorar ya. la calidad de la representación que tenemos en esos espacios. Porque podrá llegar gente ordinaria que quiere servir, que pueda representar a su sector, a su comunidad, a su gremio, a lo que sea el sector al que pertenezca. Pero si se le pone que para poder hacerlo tiene que conseguir competir con personas que pueden gastar decenas de millones, pues Es injusto, eh, es injusto. imposible. no pueden acceder a esas posiciones. Claro. Entonces ya deja de ser una democracia lo que tenemos. Dicen que por eso el Congreso está lleno de banqueros y de galleros. Eso es lo que dicen. No lo estoy diciendo yo. A mí particularmente me parece que el Congreso es simplemente una radiografía de la sociedad. Y si a cada esquina hay una banca, es normal que haya muchos banqueros que sean diputados. Entonces, a cada esquina hay una banca. No te permiten 2 farmacias, una al lado de la otra, porque te la separan, porque la ley dice que no. Pero la banca te la ponen. La banca no se puede tampoco. Mm, Pero la Pero hacen. no se lo cumple. hacen, pero no se cumple entonces. ¿Cómo están tus relaciones con Guillermo Moreno? Cordiales. Nosotros, yo me siento muy agradecido de Alianza País. De hecho, llegué al Congreso producto de esa fusión. Claro. Y me siento muy agradecido con todos los aliancistas que siempre me expresaron su respaldo y con quienes yo creo que tenemos más puntos en común que los que nos separan. ¿Existe la posibilidad de que en un futuro vuelvan a verse de nuevo atados o agarrados de las manos en una opción electoral? Mira, en la Cámara de Diputados tenemos un bloque conjunto que está integrado por, somos 3 diputados de 3 partidos distintos. Opción Democrática, conmigo, Alianza País, con el colega diputado Pedro Martínez y Aidet López, que es del Partido Liberal Reformista de la provincia de la Altagracia. Y nos hemos aglutinado porque tenemos una agenda legislativa común. Le hemos denominado a ese bloque alternativo progresista. Y en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad social, con el código de trabajo, con el código penal, con los temas de medio ambiente. Hemos definido posiciones comunes y las estamos defendiendo de manera uniendo fuerzas. Esa es una decisión que no puede tomar José Horacio, que tendrá que tomar Opción Democrática, que si también algo me gusta mucho, es que es un partido profundamente democrático y muy joven. Nosotros elegimos una dirección, una coordinación política a nivel nacional, integrada por 15 miembros. Todos los que formamos parte de esa fuimos elegidos por voto directo de la membresía universal del partido. Y todo el mundo que quiso se pudo postular. Y simplemente quien consiguió la simpatía, así fue quedando en ese orden, sin plancha, sin línea. Y esa composición de 15 miembros, 12 tenemos menos de 40 años. O sea que es un partido sumamente joven y es totalmente paritaria. De 15 miembros, 8 son mujeres, 7 somos hombres. Wow, eso O sea, es importante, entonces esa yo creo representación. que Opción Democrática es el partido del siglo XXI en la República José Dominicana. Horacio, ¿cuáles son las aspiraciones de ustedes ya como partido político de cara al 2024? O sea, ¿cuál sería el plan visto en este momento? O sea, poder lograr candidaturas congresuales, o estarían pensando de una vez en un posible candidato presidencial o en una posible alianza o respaldo a alguna de las grandes organizaciones? Mira, esos son temas, muchos de ellos pendientes de discusión interna, pero Opción Democrática no tiene vocación de soledad. Entendemos que hay que llevar más gente buena, comprometida con la justicia social, con la defensa del medio ambiente, con la protección de los derechos humanos a los espacios de toma de decisión, y vamos a hacer las decisiones estratégicas que tengamos que hacer para llevar más de esa gente al Congreso, a los ayuntamientos y, ¿por qué no, también a que formen parte de un gobierno desde el Ejecutivo? Y estamos trabajando para crecer, para ganarnos la simpatía del pueblo dominicano, a quienes invito que nos escuchan por estos micrófonos, que nos sigan por las redes sociales, en Instagram @Opción Democrática, en Twitter como _Democrática, y en Facebook también Opción Democrática, para que conozcan más de lo que estamos haciendo, de cuáles son nuestras propuestas, nuestros dirigentes. Yo espero que nosotros representemos para este país una bocanada de aire fresco, de renovación de la política, no solamente a nivel de los rostros, sino también a nivel de prácticas. Dejemos atrás los privilegios,
Los aspirantes de Opción Democrática tendrán también que, como le hicimos nosotros, renunciar a las exoneraciones antes de llegar a los fondos de asistencia social que están ahí al final del día para hacer clientelismo político. Porque hay que cambiar este país. Y se cambia no solamente con discursos, se cambia con acciones. Y lo que estamos muy entusiasmados de hacer el trabajo que falta por delante. Sabemos que hay muchos retos, aspiramos a construir una nueva mayoría política y sabemos que eso es un proceso escalonado. Eso no se hace en 2 años, pero se inicia. Y en eso estamos trabajando. José Horacio, ha habido una campaña fuerte en estas últimas semanas en contra de el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por unas declaraciones que ofreció hablando de que en República Dominicana existe racismo en contra de los haitianos, y entonces han querido virarlo hacia el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda. Hay incluso una campaña que está tratando de boicotear el censo, argumentando que es una acción que depende de Paveriza, el ministro de Economía. ¿Cómo ven ustedes y cómo ves tú en lo personal esta campaña? ¿Ves necesario el censo? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Sí, ¿te parece que lo contestemos justo después de la pausa porque nos están llamando por allá? José Horacio, tú eres amigo de nuestro amigo Marcelino. Porque me cortó en la pregunta que todos esperábamos tu respuesta con respecto a esta campaña que han estado haciendo en contra del censo. ¿Cuál es la posición que tienes tú tanto en lo personal como organización política? El censo está a cargo de la Oficina Nacional de Estadísticas y su directora Miosotis Rivas, que creo que es una funcionaria sumamente competente, preparada, con una gran formación y que han hecho un trabajo extraordinario de preparación de cara a ese censo. Yo quiero aquí expresar mi respaldo al censo nacional porque es una de las medidas más necesarias para tener un diagnóstico de lo que necesitamos como país. Las políticas públicas son efectivas en la medida en que tenemos información, data. Y esa data se consigue y se reúne a partir de un censo. Saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, cuáles son nuestras edades, cómo estamos distribuidos. O sea, es para hacer formular políticas públicas efectivas y eficientes en todas las áreas de la sociedad. Se necesita tener esa información actualizada. No puede ser que tocaba el censo en el 2020 y no se hizo por la pandemia. Estamos con 2 años de retraso. Seguirlo retrasando es condenar a este país al atraso. Porque ¿cómo tú puedes definir políticas públicas en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en políticas sociales para combatir la pobreza sin tú conocer la realidad que tenemos? A ciegas vamos a estar trabajando. Entonces, este censo es fundamental. Y yo quiero hacer un llamado a todos los sectores sensatos de la sociedad dominicana a que respaldemos el trabajo que está haciendo la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, para el éxito y garantizar el éxito. Porque el éxito de este censo es necesario para garantizar el éxito del desarrollo de la República Dominicana en el corto y mediano plazo. Entonces, me parece que son voces extremistas en la sociedad. Y yo le huyo a los extremos. A mí los extremos no me gustan porque se terminan juntando y coincidiendo para terminar hundiendo el país, para terminar provocando violencia, para terminar generando odio. Y yo por eso no me dejo llevar de los extremos. A mí me gustan las voces sensatas, que tienden una mano, que apuestan al diálogo, a entender y tener claro que en una sociedad como la nuestra es normal que existan diferencias. Es una sociedad sumamente diversa, sumamente plural, donde convergen todas las corrientes de pensamiento. Y qué bueno que así sea. Y para poder gobernar una sociedad con esas características, hay que tener un sentido de estadista. Y quienes simplemente porque no están de acuerdo con la opinión del ministro quieren pedir su cabeza, a pesar de que un ministro profesional es un ministro con una gran hoja de vida, con una gran preparación en esa área específica. Él más que un ministro es un técnico en esa área. Y aquí pocos ministros son técnicos de las áreas que trabajan. Y eso nos hace falta más porque los criterios normalmente son únicamente políticos. Y yo creo que para ese nivel de cargo tiene que haber un equilibrio entre el factor técnico y el factor político también, para que tengamos ministros que sepan de lo que están haciendo. Y si alguien sabe de esa materia, en materia de economía, planificación y desarrollo,
en este país, yo creo que es el ministro Pavel Isa Contreras. Y lo defiendo sin ser PRMista. Y yo cuando me toca hacer la oposición a este gobierno se la hago. Y en el Congreso lo saben. Porque a mí me han visto enfrentándome a muchos temas, incluyendo ahora el presupuesto complementario que quizás nos terminemos oponiendo. Todavía lo estamos estudiando para el cierre de este año en curso 2022. Pero yo creo que también hay que reconocer lo correcto y lo bien hecho. Miren, nosotros somos 10 millones de dominicanos y vamos a tener visiones diferentes con relación al tema migratorio. Y no quiere decir que por tú tener una visión te descalifica de trabajar en una área en la que tú tienes formación, preparación, competencia, historial. Entonces, me parece que al ministro Pavel Isa no se le puede acusar de ninguna falta ética, de ningún mal manejo de recursos, de incompetencia, todo lo contrario. Por lo tanto, no me hago eco de esas voces que lo descalifican por reconocer algo, señores, que existe en todos los países del mundo. Díganme un país del mundo en el que no exista algún tipo o alguna forma de discriminación. En todos. En todos. En una medida o en otra. Claro, y por un tema u otro. Pero la discriminación está presente en todas las sociedades del mundo. Por eso, todas las sociedades del mundo contienen normas, leyes. ¿Para qué? Para prevenirla, para cuando ocurra tratar de sancionarla y evitar que se repita o que esa discriminación se traduzca en una disminución o menoscabo a los derechos de las personas que son víctimas de esa discriminación. Pero una cosa es que existe en todos lados porque somos personas los que conformamos el Estado. O sea, yo puedo ser una persona racista, eso pudiese existir. Y otra cosa es que seamos un país con políticas públicas racistas, lo cual yo entiendo que no es así. Y que en ningún momento la República Dominicana ha actuado con saña respecto al pueblo haitiano. Todo lo contrario. Y que República Dominicana no odia al pueblo haitiano, sino todo lo contrario. Porque siempre hemos estado ahí en primera línea de defensa, de lucha, de ayuda, cada vez que Haití ha tenido una situación. Entonces lo que pasa es que mucha gente se molesta. Y ahí yo le pido comprensión a amigos como tú y a otras personas que entiendan a veces a la población dominicana cuando dicen y se molestan por expresiones en las cuales se les ataca a ellos mismos diciéndoles racistas, porque es que el dominicano no se siente racista. Es que el dominicano es diverso, el dominicano es plural. Dentro del pueblo dominicano hablan personas racistas y habrá quienes no lo somos. Claro, o sea, totalmente. Tú no puedes poner así mismo en el pueblo dominicano, hay delincuentes, la calle no está llena de gente. Claro. Pero hay mucha gente seria, honesta y trabajadora. Entonces tú no puedes definir al pueblo dominicano con una sola etiqueta, porque el pueblo dominicano es diverso, el pueblo dominicano es plural. Eso fue lo que hizo Pavel. Entonces, bueno, pues entonces en todo caso yo no creo que una declaración en el sentido de que una acción específica la considera como generadora de odio, lo descalifica para ejercer su función. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, simplemente yo no estoy de acuerdo con él, pero es un buen funcionario público. Porque hayan, señores, ¿cuántos sacerdotes no han sido acusados de pedofilia en la Iglesia Católica? ¿Eso quiere decir que todos los sacerdotes lo son? No, yo creo que son una minoría. ¿Que los ha habido? Sí, los ha habido. Y cuando los haya, hay que sancionarlos. Tienen que ir presos. Es un crimen, un delito gravísimo. En una sociedad yo creo que hay pocos delitos más graves que ese. Ahora, ¿eso quiere decir que todos lo son? No. Entonces, a ver, uno no puede poner una etiqueta donde hay conglomerados sociales. Hay que tratar de cuidarse, de evitar esas etiquetas. Y nosotros lo que tenemos que empujar hacia, si nosotros somos una persona que rechazamos el racismo, empujar a la sociedad para que los sectores que lo sean y los grupos que lo hayan dejen de serlo, y que si ese racismo los lleva a cometer un acto de violencia, que eso sea sancionado y que esté tipificado. Y yo creo que nosotros al final tenemos que tratar como dominicanos, en circunstancias y hechos como eso, sacar lo mejor de nosotros, en cada contexto. Y yo creo que lo mejor de nosotros es el lado, en el que es solidario, en el que es receptivo, en el que es tiende una mano amiga cuando lo necesita. Yo creo que las mejores expresiones de hermandad entre nuestros pueblos que compartimos esta isla se vio cuando el terremoto de Haití. Claro. República Dominicana se volcó en ayuda y se volcó en solidaridad. Y ese momento sacó lo mejor de nosotros como pueblo. ¿Entiendes? Y yo creo que sí, que cada vez que hay un conflicto yo apuesto al entendimiento, yo apuesto al diálogo, yo apuesto a la paz y a que en cada momento podamos sacar lo mejor de nosotros. Claro, procurando tampoco, ahora, nadie va a ser pendejo, defendiendo también nuestros intereses, defendiendo a nosotros, pero llegando a acuerdos y entendimientos sin generar violencia, sin generar confrontaciones en la medida de lo posible.
Con esta nueva apertura que tiene Opción Democrática, José Horacio, ¿qué va a hacer en las próximas contiendas? ¿Cuáles son sus próximas aspiraciones políticas? Seguir trabajando. Es una respuesta Me política, mareó. José Horacio. Es José una respuesta Mariano. política. No es la nueva política. Ustedes saben que José Horacio no se va para su casa. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando sobre todo para multiplicar la buena política, para llenar los espacios de toma de decisión de más gente comprometida con esos valores, con hacer las cosas distintas, con poder generar esperanza. Yo creo que nuestra generación tiene un reto muy grande. Nosotros tenemos el reto de no volver a generar un descreimiento y una desconfianza y una apatía hacia la política. Y eso no basta con que seamos jóvenes para prevenirlo. Nosotros tenemos que además hacer las cosas distinto. De nada sirve que seamos jóvenes y lleguemos a las posiciones de la misma manera como se ha llegado siempre, a hacer las cosas como se han hecho siempre. A ver, estamos Eso sería un 2022, fracaso generacional. 2024, 2028. Está sacando los cálculos. Sí, a ver, ¿para cuándo es la presidencia? Cuenta. Ay. 32. Yo estoy un poco mirando más para el 24 y ahí estoy trabajando para presentarle una buena oferta. Tira la primicia. Al país. Bueno, Él le quiere decir. Él lo quiere decir. Yo creo que nosotros No lo haga, te estamos haciendo cruzaron un los trabajo brazos allí. en todos los Nicole te lo está territorios, asustando. en todos los territorios del país, identificando a esa gente buena. Ayer tuve yo una reunión, por ejemplo, estamos trabajando todos los días con un compañero de Yamasá, de Monteplata, ahorita más tarde. Estamos todos los días reuniéndonos con personas de todo el territorio y la geografía nacional para sumar gente, porque al final, mira, yo creo que la política, y ese es un error en nuestro país, en nuestro país el error es que se personifica mucho. Y yo creo que nosotros tenemos que apostar por proyectos políticos colectivos, que aglutinen y construyan mayoría sobre la base de ideas comunes, y no sobre la base de seguir figuras o seguir caudillos, sino seguir ideas. Y a eso apuesta Opción Democrática, a construir esa mayoría, que gente se sume porque comparte las ideas que nosotros defendemos y por las que nosotros abogamos, no porque me sigan a mí, José Horacio, o sigan a Minú, o sigan a Mario Sosa, o a cada uno de los liderazgos que están surgiendo en Opción Democrática, como Samuel Bonilla, como Franil Genao, como Estefanía de la Cruz, como Nicole Pichardo. Yo aspiro a que nadie llegue porque necesariamente nos siga a nosotros, sino porque comparte con nosotros los mismos principios, las mismas ideas, los mismos valores, las mismas propuestas para el país, porque eso asegura un proyecto con posibilidades reales de cambio. Y el cambio no se va a quedar en la figura que si se murió, entonces ¿dónde quedó todo? No, hay un colectivo comprometido con esas reformas, con esas transformaciones, y no una persona que es la que seguimos, que un día cambia de opinión y entonces tú dices, ven acá, y todos los compromisos y todas las ideas, este proyecto que te llevó allá, si no está contigo, pues entonces tú no podrás continuar. Y lamentablemente los partidos que han gobernado nuestro país no se han aglutinado alrededor de ideas. Se han aglutinado alrededor de dos factores: el seguimiento de caudillos, independientemente de cuáles sean sus ideas, y también la idea de llegar al poder, las posibilidades oportunistas de llegar al poder. Me voy por este partido porque por aquí puedo llegar. Y eso le ha hecho mucho daño a la política, porque entonces la gente sienta, no, eso es un espacio simplemente para buscarse lo suyo, para buscarme lo mío, y no como lo que la política está llamada a hacer, una herramienta de transformación social para poder luchar por... Yo digo mucho, a mí me gusta una frase de José Martino, de Pepe Mujica, que dice que al final del día la política debe servir para que todas y todos puedan vivir felices, para luchar por la felicidad colectiva. Y somos felices cuando tenemos derechos garantizados, cuando hay seguridad en las calles para caminar, cuando tenemos un medio ambiente sano, que no nos contamina, cuando tenemos un plato de comida en nuestras mesas, porque tenemos un salario digno que nos alcanza para llegar a fin de mes. Así podemos ser felices. Y para eso es que tiene que servir la política. José Horacio Rodríguez, diputado por Opción Democrática, gracias por estar con nosotros. Un aplauso para él. Gracias a ustedes por la Amigos, invitación. Espero volver. Nos tomamos unos minutos de más. No se diga. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.